Oh, proteínas. ¿Cuántas de estas proteínas necesito? Mamá las tiró al inodoro. Mamá es doctora, por cierto. ¿Y saben cuántos pacientes me visitan? El doctor dijo que la ginecomastia y los problemas hormonales son causados por el consumo excesivo de proteínas. ¿Se imaginan la vergüenza que es escuchar eso de los doctores? Por eso grabé este video. Para que sus mamás, sus esposas o amigos que tienen prejuicios contra la proteína, después de verlo digan, oye, todo está seguro, adelante. En este episodio me gustaría contarles de dónde viene la proteína, qué tipos de proteína existen en principio, en qué se diferencian, si vale la pena gastar dinero en ellas, quién de ustedes las necesita, a quién de ustedes no solo no las necesita, sino que incluso les puede hacer daño, dónde se utilizan, si se las damos a pacientes enfermos o si solo los deportistas las consumen. Y respectivamente sabrán cuál de las proteínas se adapta mejor a sus objetivos. Comencemos con la historia. ¿Qué es la proteína? La proteína es un componente común de los alimentos. Cualquier alimento está compuesto de componentes. Y nosotros contigo. Ahí tengo azúcar. Sí, azúcar. Les sirvo azúcar a los invitados, pero yo trato de ponerme lo mínimo posible en el té. Pero, ¿qué es el azúcar? Es un carbohidrato, pero por alguna razón a nadie le molesta que ese azúcar esté en polvo. No les incomoda, ¿verdad? A ustedes no les incomoda, no le incomoda a nadie. Y muchos productos que en la naturaleza existen de otra forma, después de mucho tiempo con nosotros, se perciben como normales. Y todos saben perfectamente que hay diferentes productos que no están en la forma en la que se encuentran en la naturaleza. ¿Por qué esa actitud hacia los carbohidratos? En las barras dulces tampoco están en su forma natural. Y eso no les incomoda, pero por alguna razón, queridos amigos, les incomoda que la proteína pueda estar en polvo. Para que no les moleste, veamos de dónde proviene realmente. Hace mucho tiempo, cuando se producían productos lácteos, bueno, digamos queso, el suero simplemente se tiraba, esa agüita turbia simplemente la tiraban, no la usaban de ninguna manera. Luego lo que empezaron a hacer fue usarla en una especie de filtración y empezaron a filtrarla. ¿En qué consiste la proteína? Es simplemente suero filtrado. Si hablamos de proteína de suero, es solo filtración. No hay ningún otro proceso, no hay ningún tratamiento especial. Así es como se ve, así es como lo obtienes, simplemente te deshaces básicamente del agua. Si el principio es el mismo, ¿para qué pagar más? Desafortunadamente, como muestra la práctica, de una marca tienes algo como mermelada, otra marca la asimilas normalmente, y con una tercera tienes alguna alergia. Es decir, la materia prima, su calidad, la filtración y cómo ocurre todo en la fábrica. Eso no lo vemos, pero a veces después sentimos, por ejemplo, que alguna proteína no se digiere bien. Está escrito que es, por ejemplo, aislado, especialmente esto sucede con marcas de baja calidad, pero en realidad resulta que es proteína de suero y si no digieres bien la lactosa, naturalmente tu digestión no es muy buena. 70-75, 85% es proteína de suero, 95% es aislado y 99% de concentración de proteína es hidrolizado. ¿Cuál es la diferencia principal? Si la primera se diferencia de la segunda, básicamente por el grado de filtración, entonces el hidrolizado, además del grado de filtración, también pasa por una filtración ultrafina. La diferencia principal es que ya tienes una proteína previamente digerida, es decir, lo que normalmente sucede con la proteína al inicio de la fase de digestión ya ha ocurrido. Al comprar un hidrolizado ahorras tiempo, por eso su absorción y eficacia son mayores. Varias marcas afirman que pagar más es necesario. Yo creo que el 99% de ustedes no necesita realmente un hidrolizado y que con una proteína común les será suficiente. La verdad, a mí me da mucha curiosidad, no represento ninguna marca ni quiero hacerlo, pero me interesa saber qué consumen ustedes. También me interesa saber qué marcas y proteínas les han causado efectos secundarios o quizás no muy bien. Si los chicos leen esto, alguien no comprará algo que no se recomendó a sí mismo. Porque en la publicidad todo luce hermoso y promete mucho, pero en realidad es veneno. Por favor, compartan estas historias en los comentarios sin pena. Espero sus respuestas. También lo platicamos con Kirill, como él contaba en los años 90, en los 2000, qué proteínas había y cuáles probó, como decía, que algunas eran como alimento para cerdos por la calidad, y luego estaba esa otra proteína. Y de verdad, muchos nos convencen de que no hay ninguna diferencia en qué marca comprar, pero lamentablemente no es así. Por eso si hablamos de calidad,
si hablamos de un menor porcentaje de complicaciones alérgicas, un menor porcentaje de mala asimilación del producto, un menor contenido de carbohidratos que no necesitamos y de grasas. Porque la proteína no son solo proteínas, grasas y carbohidratos. La composición también incluye alfa-lactoglobulina, beta-lactoglobulina, albúmina y lactoferrina. Y por eso no hay que pensar que la proteína es solo proteína. Por eso, mientras más puro, en realidad, en su caso será mejor. Muchos se preguntan cuánto ganarán con un bote de proteína. Recientemente en la tienda de suplementos deportivos alguien preguntó, ¿cuánto ganaré con este bote? Es más o menos lo mismo que si vas a una tienda, le muestras al vendedor un paquete de carne roja y le preguntas, ¿y cuántos músculos voy a ganar con este paquete de carne roja? Sí, ninguno. Esa es la respuesta correcta. Nada. Todo dependerá de cómo entrenes, de tu genética y de tu alimentación en general. Por eso, este bote de proteína no tiene nada que ver con si vas a secarte o si vas a ganar masa. Todo dependerá de tu régimen y tu rutina en general. No confíes en batidos de proteína milagrosos que harán todo el trabajo por ti. No funciona así. Muchos preguntan cuánto cabe en una toma con esta cuchara. Es una cuchara por toma. Dígame, por favor, si yo pesara 40 kilos, ¿debería tomar esta cuchara de una sola vez? Y si tomamos, por ejemplo, a la montaña de Juego de Tronos, ¿cuánto debería consumir él? También es una cuchara, es decir, la norma es individual. No es solo una cuchara, es de aproximadamente 25 a 30 gramos. Está estandarizada y unificada, pero la norma se determina individualmente. Mucha gente cree, por alguna razón desconocida, que una cuchara de proteína equivale exactamente a esa cantidad. ¿Cuánto se puede? Es una tontería decir que el cuerpo no puede absorber más de 20 o 25 gramos de proteína de una sola vez. El cuerpo puede absorber más que eso en una sola toma. Pero al mismo tiempo, el exceso de proteína no es bueno. El exceso de proteína causa problemas digestivos, causa problemas como la disbacteriosis. Demasiada proteína no es muy bueno. Y por eso, digamos, el agua es importante. El ayuno intermitente, ¿en qué consiste? Desde mi perspectiva, uno de los inconvenientes es que debes consumir tu cantidad habitual de proteína en un periodo muy breve. Si tu objetivo es aumentar la masa muscular o practicas deporte de manera activa, es muy difícil lograrlo. La proteína es el problema principal en el ayuno intermitente, cuando en un día solo se come durante 4 o 6 horas. ¿Qué ventajas obtendrás? Bueno, empecemos probablemente por las más obvias. Es conveniente porque no tienes que estar cargando contenedores contigo todo el tiempo y puedes reemplazarlo. Pero yo siempre estoy a favor de la salud. Y no creo que no entiendas que el objetivo principal de crear la proteína sigue siendo ganar dinero contigo. Por eso, afirmar que sin proteínas no se puede ganar masa muscular o entrenar es una tontería. Si tienes la oportunidad de entrenar y consumir solo comida saludable, de calidad y buena, hazlo. La proteína es solo un suplemento, es decir, es algo adicional a lo que ya consumes. Esto mejorará la calidad de tus entrenamientos debido a que no es necesario llevar muchas cosas así. Si no tienen la oportunidad de comer, siempre tienen la posibilidad de hacerlo, para no consumir cualquier alimento inadecuado. Por eso tengan consigo por precaución o sigan su rutina habitual. Además, no todos pueden comer tanto. Yo, en mi época, cuando competía en fisicoculturismo, recuerdo que lo más difícil para mí era la etapa de aumento de masa. Como soy un entrenador grande por naturaleza, me dijeron que debía aumentar de peso y al hacerlo me forzaban a comer en exceso. Comía una cantidad enorme de carne roja, sin especias, sin nada, y me costaba mucho llenarme. Para mí, no comer es más fácil que comer. Muchos de ustedes se enfrentan al hecho de que simplemente no pueden comer tanto físicamente. Por cierto, con Stanislav Lindover, asegúrense de ver el podcast con él. Discutimos un punto así que muchos dicen, no puedo ganar peso. Y aquí, el 80 o 90% de los que no pueden ganar peso, y los que cuentan que comen mucho, pero en realidad no comen lo suficiente. Y para esas personas, de hecho, superar esa cantidad de comida que necesitan consumir ya va más allá del límite de la comodidad cuando se ven obligados a comer aunque no tengan ganas. Las proteínas y los gainers permiten alcanzar la norma de proteína y, en el caso de los gainers, también la norma de calorías. Por eso, en mi opinión, si no somos capaces de comer la comida que normalmente harías con pechugas de pollo, carne, arroz, entonces, en ese caso, hay que añadir alimentos con alta densidad energética. En resumen, prefieres alimentos fáciles de consumir y nutritivos. Tienes una opinión desfavorable sobre los gainers. Ella es genial. Por cierto, ¿alguno de ustedes ha usado gainers? Porque, bueno, en mi humilde opinión, la mayoría de ustedes no necesita gainers.
Pero muchos, especialmente cuando intentan ganar peso, comienzan a consumir una enorme cantidad de gainers por alguna razón. Consumen un gran exceso calórico y por ende solo ganan grasa, nada más. ¿Consumen gainers en general? ¿Que han ganado grasa o músculo? Escríbanme, leeré, compartiré y responderé sus preguntas. La norma de proteína. Personalmente, la verdad, no distingo entre la cantidad de proteína que consumo en polvo y la cantidad de proteína que obtengo de la comida normal. Para mí, lo que importa es el resultado final. Pero, por supuesto, entre más proteína provenga de comida real y no en polvo, mejor. Porque la comida también debe tener no solo un balance energético, no solo ser un recurso de construcción, sino también debe aportar volumen para la formación. Esa es probablemente una de las desventajas que tengo al consumir proteínas. Es decir, este efecto de cepillo que se obtiene de la fibra debe estar presente. O el efecto de saciedad que no obtengo durante un periodo prolongado de tiempo cuando solo tomo proteína, pero hay tipos específicos de proteína que, al parecer, resuelven este problema. Hablaremos de ellos ahora, así que quédense con nosotros. Si les gusta este video, dejen su like. ¿Consumo proteína de caseína en mi dieta? Yo la uso exactamente para los fines para los que se debe hacer. Esto es antes de dormir, para no levantarse en la noche, porque en mi caso particular puedo despertarme en la noche y tener muchas ganas de comer. Por eso, cuando en la noche ya no alcancé a comer y no quiero llenar mi estómago, tomo Cosin. Cosin me permite sentirme satisfecho por más tiempo. En resumen, la proteína es la misma, pero se absorbe más lentamente. La sensación de saciedad no desaparece después de 15 o 20 minutos, sino que hay una absorción gradual de la proteína durante 3 o 4 horas. Muchos asocian erróneamente la caseína solo con el consumo antes de dormir, pero eso está lejos de la realidad. Investigaciones muestran que obtienes una buena respuesta del entrenamiento si lo agregas después del gimnasio. Pero lo más importante es el resultado diario. No es necesario que obligatoriamente tomes un batido de proteína en 15 o 20 minutos. De lo contrario, no tendrás crecimiento muscular. Eso no es cierto. El crecimiento muscular ocurrirá probablemente en quinto o sexto lugar en importancia. Consumir proteína no depende de si estás en etapa de aumento de masa o no. En realidad, debes hacerlo siempre. La proteína te será útil tanto en la etapa de aumento de masa como en la de definición. Simplemente te ayuda a alcanzar la cantidad diaria recomendada de proteína. No lo asocies con una etapa específica de aumento de masa o definición. Esto se utiliza en ambos casos. Hay tipos de proteínas de moda, por ejemplo, proteínas vegetales. Yo también las he probado. Personalmente, las proteínas vegetales, por un lado, me funcionan porque tengo intolerancia a la lactosa y me resulta más fácil digerirlas que el suero estándar. Pero la composición de aminoácidos de las proteínas vegetales es un poco más pobre. Por eso no es un reemplazo completo. Se estima que ahí hay que contar entre 0,7 y 0,8. En otras palabras, no es equivalente en términos de consumo. Se requiere un 20 o 30% más. Si hablamos de proteína, además, tal vez eres vegetariano y necesitas que no sea proteína de origen animal. Así que esa es tu elección. También hay proteína de huevo. Personalmente a mí no me va bien la de huevo porque tengo bastante alergia a ella y no me gustan mucho los efectos en el tracto gastrointestinal. Así que prueba lo que te funcione, prueba lo que te guste, lo que te quede bien. Muchos también consumen proteína de soya. Preguntan, ¿y la proteína de soya qué tan segura es? Antes había un estudio del que todo empezó, pero ya ha sido refutado hace mucho tiempo, que los fitoestrógenos que contiene la soya causan feminización. Para que esto suceda se necesita una cantidad gigantesca de fitoestrógenos. Además, la mayoría de los estudios no son concluyentes. Existen estudios que afirman que con dosis adecuadas de fitoestrógenos no se encontró relación con la feminización. Por eso mi opinión es que la proteína de soya en principio es segura, siempre y cuando no nos vayamos a extremos absurdos, porque ahí tal vez tampoco pase nada. Pero este punto simplemente no está comprobado en el mundo científico investigativo. También hay diferentes mezclas que contienen, además de proteína, por ejemplo, de suero, también proteína de huevo, caseína y además carbohidratos adicionales. Existen suplementos donde la avena se mezcla con proteína. La proteína no es solo para batidos, también se puede agregar al preparar hot cakes. Existen mezclas especiales de harina que se denominan harinas proteicas. Pagar de más no tiene mucho sentido, es más fácil tomarlo después. Pero la esencia de esta harina es que es una mezcla de harina para cocinar junto con proteína en polvo común, en mezclas con carbohidratos.
Creo que esto lo lanzaron al mercado. Avena mezclada con proteína, puedes hacer lo mismo, simplemente avena normal, échale proteína, agrégale alguna leche de almendra y mézclalo. Te queda un excelente batido de proteínas y carbohidratos. La proteína solo la asociamos con esos botes aterradores, pero las barritas, por alguna razón, no provocan nada de rechazo en nuestros padres ni en nuestras amigas. Pero en realidad, la proteína en esas barras no proviene de carne de res, sino de proteína en polvo. La fuente es básicamente la misma. Por eso, la proteína está presente en casi todas partes. Y en realidad, mucha de esa proteína en polvo también se utiliza en los productos que consumes todos los días en tu alimentación. Bueno, probablemente el último argumento para que entiendas qué tan seguro es esto, y en general la proteína, que es segura en principio no solo para los deportistas. Estos son los puntos de aplicación. La proteína la usamos en nuestro departamento oncológico, por ejemplo, como apoyo nutricional para los pacientes después de una cirugía complicada. Existen bebidas especiales que contienen, entre otras cosas, proteína en polvo. También se les agregan minerales, aminoácidos, grasas necesarias y vitaminas. Es decir, es un cóctel nutritivo. Consideren, si a un paciente oncológico debilitado tras una cirugía complicada se le puede dar todo esto, ¿cómo creen que esto afectaría a una persona sana? La respuesta, creo yo, es obvia. Por supuesto que sí, se puede. Y lo mismo ocurre con el embarazo. Incluso durante el embarazo, las bebidas proteicas son absolutamente seguras. Muchos de ustedes asocian la proteína solo con la función de construcción, que la proteína es necesaria para que crezcan los músculos, pero en realidad la proteína tiene muchas otras funciones. Tiene una función plástica y también una función de transporte. Si la dieta es baja en proteínas, habrá un nivel bajo de albúmina. Sin suficiente albúmina, todo se transportará mal en el organismo, incluyendo las hormonas. Por cierto, trato este tema en mi seminario web gratuito. Vayan al enlace del seminario web, donde, entre otras cosas, analizo aspectos muy interesantes relacionados con la salud. El seminario web es gratuito y dura alrededor de 2 horas. Además, presento mi proyecto Fitness como Ciencia en este seminario web. Si te interesa el tema de las hormonas masculinas y el estilo de vida saludable, el enlace está abajo. Nos vemos.